Desde que empezó su tour por la propiedad, Ann opinaba que las varias exhibiciones que había organizado Villachor para la ofrenda de la piedra moviente eran igualmente impactantes. Pero, para él, los tornados de arena eran los más interesantes, los más fotogénicos, y finalmente, los que más podrían ser útiles. Fue de un tornado a otro, se quedaba un par de minutos en cada uno y admiraba las formas ondulantes. También fingía que tomaba fotos con la holocámara falsa que Chewbacca le había hecho la noche anterior. Tampoco estaba solo en sus actividades. Muchos otros estaban haciendo exactamente lo mismo y muchas veces Ann se daba cuenta de que estaba en medio de una multitud mientras fingía tomar olos. La mayoría de estas multitudes eran familias con pequeñines, los cuales admiraban las tormentas miniaturas con una combinación de asombro, alegría y solemnidad de la que solo los niños muy pequeños son capaces. Los más osados se atrevían a acercarse, unos con imprudencia, otros con cuidado, y tocaban el borde de la arena que giraba, después se iban corriendo y regresaban riendo con sus papás. Los padres, por su parte, parecían confiar en la ingeniería de Villachor y suponían que los diseñadores de los tornados se habían asegurado de que la cápsula y los propulsores evitaran que la arena se saliera y dañara a su progenie. En general tenían razón. Los primeros 4 tornados que Ann vio estaban aislados y protegidos como si nada más fueran olos que flotaban. Los niños aún podían tocar la arena que giraba, pero cada contacto liberaba solo unos granos, que se caían y dispersaban por el piso sin causar problemas. Ann estaba el menor tiempo posible en cada uno de esos antes de pasarse al siguiente, considerando su papel de turista obsesionado por olos. Fue en el 5.º tornado cuando finalmente encontró tierra de la buena. Literalmente, algo había salido mal con el campo de confinamiento de la exhibición. No muy mal, ni siquiera evidentemente mal. Pero, mientras que el suelo de los otros mostraba solo una ligera dispersión de arena debido a que pequeños dedos humanos y alienígenas jugaban con ella, este tenía un anillo de material de fuga que se había acumulado a 1 metro del borde del tornado. El anillo no estaría ahí mucho tiempo, lo sabía, no con droides de cámara que flotaban por encima y hombres de seguridad deambulando por la propiedad. Tarde o temprano, alguien encontraría el problema y lo reportaría, y los droides de servicio vestidos con esos ridículos trajes de piedras movibles se apurarían a arreglar la fuga y a limpiar la arena. Pero el anillo estaba aquí ahora, y eso era lo único que Ann necesitaba. Se había asegurado de estar al tanto del tiempo que había pasado en las otras exhibiciones y no tenía ningún deseo de llamar la atención pasando mucho más o menos tiempo en esta que en otra. Pero esta vez se acercó un poco más al tornado al tomar sus solos de mentira y escuchaba la conversación de las personas que lo rodeaban. Justo a su izquierda estaba una niña de medio grado que le pedía permiso a sus padres para tocar el tornado. Aún tomando fotos con su holocámara, Ann se acercó a la niña. Los padres lo consideraron brevemente y le dieron permiso. La niña corrió con un sentido de aventura hacia adelante. Al rozar el codo de Ann, él movió sus manos como si ella se le hubiera estrellado contra el brazo. Dejó caer la holocámara, que se dirigió volando justo a la parte en medio del anillo de arena. «Melee», gritó la madre de la niña. «Mira lo que hiciste. Está bien». Ann se apresuró a asegurarle, al dar un paso hacia adelante y agacharse por la holocámara. La niña, por su parte, ya se había detenido y había volteado, evidentemente confundida por el inverosímil resultado de lo que sabía que apenas había sido un toque de manga a manga y por el regaño que le estaba costando. «No te preocupes, estas cosas son muy resistentes», añadió. Al poner sus dedos sobre ella, sin que nadie se diera cuenta, presionó el botón oculto. Le había pedido a Chewbacca que hiciera silencioso el motor de la aspiradora, y como siempre, el Wookiee lo había obedecido. Incluso arrodillado justo arriba del aparato, Ann apenas alcanzaba a escuchar el ruido de la arena al ser succionada por la ventila, y el motor mismo era completamente inaudible. El resto de la multitud, a unos 3 o más metros de distancia, no escucharía nada. «¿Ves?», dijo, alzando el aparato y volteando a ver a los padres ansiosos. Al hacerlo, movió con naturalidad un pie por la arena, borrando toda señal del pequeño cráter que el motor había hecho. «No hay problema, está bien». Con una sonrisa alegre a la niña que seguía confundida, se deslizó por la multitud y se fue caminando como si nada.
Visitó dos más de los volcanes, solo para despistar, y después se dirigió a su encuentro con Kel. Vio al muchacho esperando en el área de asientos entre dos de los pabellones cercanos al extremo norte de la mansión y del garaje de los enormes aerodeslizadores y de los terrestres de Villachor. ¿Algún problema?, preguntó Kel cuando Ann llegó y se sentó en la mesa. No, dijo y tocó su chaleco, donde había guardado la holocámara. ¿Estás listo? En su opinión, Kel no se veía listo ni para romper la alcancía de un niño, mucho menos la bóveda personal de un lord criminal. Pero asintió con seguridad. Hagámoslo. Ok, dijo Ann, recordándose a sí mismo que Matzik había avalado al muchacho. Volteó a todas partes y ubicó a un par de droides que se veían ocupados levantando platos y vasos de las mesas. Dame una ventaja de 5 segundos, indicó. Y pon atención a tus cuentas. Los droides seguían limpiando las mesas cuando llegó. Hey, dijo a uno de ellos. ¿Me puedes decir cuándo dejan de servir la comida y empiezan con la cena? No hay horarios fijos para el cambio de comida, dijo el droide, volteando su cabeza encapuchada hacia Ann mientras seguía levantando la basura de la mesa. La tela que le cubría la cara se ondeó con la brisa, lo cual le dio a la conversación una atmósfera como de farsa. Los platillos van cambiando a diferentes horas del día. Si usted quiere, los meseros en los pabellones pueden darle un horario de cada cambio. Sí, bueno, más bien quiero saber si van a tener quiemple cocido, dijo Ann. De reojo alcanzó a ver a aquel, que se acercaba a su mesa por la derecha. ¿Sabes qué? Olvídalo, dijo antes de que el droide pudiera responder. Aquí tengo un holo del festival de año pasado, continuó. Sacó su holocámara y tuvo que resistirse a una sensación de duda. Puedo hacerlo, se dijo a sí mismo. Iba a estar corto de tiempo, pero él y Chewbacca siempre estaban cortos de tiempo cada vez que volaban el halcón. Esto sería como un día cualquiera de contrabando. Aquí está, continuó y empujó la holocámara frente a la máscara del droide. A su lado, Kel se acercó a la mesa. A medida que el chico se estiraba para alcanzar el plato que el droide estaba por tomar, Ann presionó el liberador de la holocámara y botó en el guante del droide la arena que había succionado. Cuando la mano tocó el plato y la muñeca de Kel, hubo un ligero ruido crujiente. ¡Ey!, protestó Kel. Suéltame. Agarró la mano, como si tratara de arrancarlo, pero en su lugar apretó más los dedos mecánicos en torno a su muñeca. Jaló su brazo y, al hacerlo, movió al droide. Déjame ir. ¡Ay! No, dijo el droide con tono apenado. Lo siento mucho, pero parece que estoy atorado. Excelente, gruñó Kel. «Hey, tú». «¿Quién, yo?», preguntó Ann. «Sí, tú», dijo Kel. «Ve a buscar a alguien que me quite esta cosa de encima». «¿Sí? ¿Hay algún problema aquí?», dijo una voz distinta. Ann volteó. Uno de los guardias se acercaba a ellos, analizando la escena con sus ojos. «Sí, hay un problema», dijo enojado Kel. «Estaba tratando de alcanzar mi vaso y esta cosa me agarró y no me suelta». «Lo siento muchísimo», dijo el droide otra vez. «Parece que mis palancas están atoradas». «Sí», dijo el hombre de seguridad. Con cuidado, jaló el guante del droide para sacarlo del brazo y observar. Probablemente se le metió arena. Hay mucha volando por todas partes. «Genial», murmuró Kel. «¿Y entonces qué hacemos?» «Se la sacamos», dijo el guardia con tranquilidad y señaló hacia la mansión. «Vamos a una habitación de reparación de droides cerca del garaje». Se fueron, Kel quejándose, el droide disculpándose y el guardia probablemente deseando que su turno hubiera acabado media hora antes. Ann los vio irse, y un brillo de satisfacción recorría su cuerpo. Como siempre decía, todo se trataba de sincronización. El cuarto al que Villachor llevó a Lando era pequeño y no tenía ventanas. También tenía el escritorio más imponente que él había visto. 2 guardias más esperaban fuera de la puerta, lo que hacía que el total de hombres armados fuera de 6. «Siéntese», dijo Villachor y le señaló a Lando una gran silla acolchonada que estaba delante del escritorio, donde él se sentó. «¿Le ofrezco una bebida?». Seguramente era un ofrecimiento sincero, Lando lo sabía. Pero también era una prueba.
Villachor lo estaba incitando, quería entender su forma de hablar, sus reacciones, gesticulaciones y patrones. Era la misma danza cortés que también acompañaba a todos los juegos de Sabacc, y Lando estaba acostumbrado a ellos. Solo que generalmente no había tanto en juego. No, gracias, dijo y se acomodó en la silla. Era aún más cómoda de lo que parecía. El colchón de los brazos y cojines se amoldó a su peso y lo cobijó. Si hubiera estado preparando una salida rápida e inesperada no habría tenido mucha suerte. Probablemente por eso la silla tenía ese diseño. Sé que su tiempo es valioso. Sí que lo es, dijo Villachor y se acomodó en su propia silla. Pero más valioso que el tiempo es el dinero, continuó Lando. Y estoy bastante seguro de que no quiere que lo que estoy por decirle lo escuche alguien que no sea de su gente más cercana y de mayor confianza. Villachor apenas sonrió. Si no confiara en estas personas, no estarían. Desde luego, dijo Lando. Pero hay confianza y luego hay confianza. Por un momento, Villachor lo vio con cuidado. Del otro lado de la habitación, la puerta se abrió y entró el hombre que los solos de Rachele habían identificado como Sekoa, el jefe de seguridad. Villachor lo vio a él y después a Lando. De acuerdo, dijo. Taubi y Manning, esperen afuera. El resto de ustedes, regresen a sus deberes. Sekoa, aquí conmigo. Tan silenciosamente como Sekoa había entrado, así se salieron los guardias. Villachor esperó hasta que la puerta estuviera cerrada una vez más. Después, con un gesto, le pidió a Sekoa que se quedara atrás de Lando. De acuerdo, tiene su privacidad, dijo. Puede estar seguro de que si esto es algún tipo de broma de mal gusto, mi rostro será lo último que sus ojos vean. Sin bromear, le aseguró Lando. Estaba acostumbrado a que lo amenazaran, pero había algo en la voz de Villachor que lo estremeció hasta la columna. Déjeme comenzar por decirle algunas cosas que ya sabe. Es usted un miembro de alto nivel del Sol Negro, es anfitrión de otro miembro aún más encumbrado, un vigo de nombre Kasadi, quien tiene un juego de archivos de extorsión que usan para adquirir ventajas sobre varios ciudadanos de Bukar y quizá de visitantes al festival provenientes de otros mundos. Hizo una pausa para respirar. Al menos es usted un cuentista muy entretenido, comentó Villachor, sin revelar nada en sus gestos. Por favor, continúe. Los archivos de extorsión están por supuesto muy encriptados, dijo Lando. El aparato que se usa para desencriptar se llama Cryodex. De diseño alderaáneo, existen solo unos pocos. O quizá ninguno, sugirió Villachor. No, hay al menos dos, le aseguró Lando. Master Kasadi tiene uno. Inclinó la cabeza. Yo tengo otro. Los ojos de Villachor se movieron de Sekoa a Lando. Sospecho por su tono exageradamente dramático que espera que eso signifique algo para mí. Así es, dijo Lando. Y como hemos acordado que el tiempo es valioso, deje que ponga mis cartas sobre la mesa. Represento a un grupo de personas que se han dado a la tarea de buscar en el imperio a aquella gente de opiniones parecidas cuyos talentos y ambiciones no se están aprovechando, en algunos casos, están completamente desperdiciados. Cuando se encuentra a alguien así, este grupo les ofrece mejores soluciones. Tal vez esto implique un puesto con una organización distinta, una que los valore más. Otras es solo asistirlos para que ya no dependan de nadie. En ocasiones se llega a un punto medio, a una especie de autonomía con contrato. ¿Y si la persona es perfectamente feliz donde está?, preguntó Villachor. Lando encogió levemente los hombros. En mi experiencia, nadie que trabaje por debajo de sus habilidades está perfectamente feliz. A menos que sepa que su situación actual es la mejor que va a tener. Siempre hay algo mejor, dijo Lando. Solo es cuestión de reconocer la oportunidad cuando se nos presenta. Hace que parezca tan fácil, dijo secamente Villachor. Pero no habla de los peligros potenciales. Dígame de este supuesto Cryodex suyo. Como dije, el Cryodex es la llave para leer los archivos de extorsión que actualmente están en su bóveda, dijo Lando con voz tranquila. Todo el plan de Anne dependía de que él vendiera esto. Esos archivos serían de un valor inconmensurable para la gente a la que represento. La sonrisa de Villachor era oscura y amarga.
Y lo único que tengo que hacer es entregar los archivos y maravillosas oportunidades me lloverán del cielo? Sin duda maravillosas, confirmó Lando. Va a ser capaz de poner su propio precio, literalmente. Movió la cabeza en señal de desaprobación. Pero ambos sabemos que no solo le lloverían oportunidades. El propio príncipe Cisor encabezaría una expedición en busca de su cabeza. Y de la suya, señaló Villachor. Porque con certeza extraerían todos los nombres, caras y memorias de mi mente antes de que se me permitiera morir. Oh, no lo dudo, concordó Lando. Por lo cual usted no debería robar esos archivos ni yo sugerirlo. Por un segundo, la frente de Villachor se arrugó. En ese caso, ¿qué es lo que hace aquí? Ofrecer una solución alternativa, dijo Lando. No robar los archivos, sino copiarlos. Una vez más los ojos de Villachor se movieron hacia Secoa. ¿Copiarlos?, repitió. Exactamente, dijo Lando. Usted tiene los archivos, yo tengo el criodex. Nos vemos en su bóveda, desencriptamos los archivos y los copiamos en tarjetas de datos normales, quizá protegidas con nuestras propias encriptaciones. ¿Nuestras encriptaciones? Lando alzó una mano. Un desliz. Sus encriptaciones, desde luego. Eso está mejor, dijo Villachor con una voz que nuevamente hizo que Lando se estremeciera. Porque cualquier intento de que haga una copia para usted mismo exigiría que yo lo matara en el instante. Digamos que tengo copias de los archivos. Entonces, ¿qué? Le presentaría al caballero del que le hablé, logró decir Lando, a pesar de que se le había secado la garganta. Harán un trato beneficioso para ambas partes y comenzará a ascender hasta donde lo lleve su potencial. Sí, dijo Villachor pensativo. Permita que le diga qué es lo que yo pienso. Yo creo que usted ni siquiera ha visto un criodex, y mucho menos que tenga uno. No creo que haya ninguna organización detrás de usted, al menos no ninguna que sea poderosa. Creo que está aquí solo como una prueba para ver si mi lealtad hacia el Sol Negro puede flaquear ante una historia tan ridícula y tonta. Además, pienso que, solo para estar seguro, tendré que matarlo. Se recargó en su silla. Intentémoslo otra vez. ¿Quién es usted y para quién trabaja? No hay necesidad de amenazas, protestó Lando. La tensión poco a poco se disipaba. La amenaza era real, pero, curiosamente, eso era una buena señal. Si Villachor no hubiera estado interesado o al menos intrigado por la oferta, simplemente le hubiera pedido a Secoa que lo echara. Mi nombre no es importante, pero puede llamarme Cuerve. Mis patrones, encogió sus hombros. Por el momento deben permanecer anónimos. Qué mal, dijo Villachor. Quizá haya alzado un poco la ceja cuando dio su nombre, pero tan imperceptiblemente que Lando se lo pudo haber imaginado. Habría sido útil saber a dónde enviar su cadáver. Desde luego que ahora no quiere comprometerse, continuó Lando. No esperaba esto. Déjeme sugerir y ofrecer algo. En 2 días es la ofrenda del aire moviente. En ese momento traeré mi criodex para mostrárselo. Puede escoger una de las tarjetas de extorsión y yo desencriptaré uno de los archivos. Después de eso, hablaremos más. Suponiendo que ambos seguiremos siendo capaces de hablar. ¿Por qué no?, replicó Lando de manera muy razonable. No ha dicho ni hecho nada que sea desleal hacia sus amos del Sol Negro. Lo único que ha aceptado es ver si un desconocido que afirma tener un objeto valioso en verdad lo tiene. De ser así, su intención podría ser adquirirlo y enviarlo al Centro Imperial como un regalo para la colección de curiosidades del príncipe Cisor. Quizá. Sus ojos hurgaban en el rostro de Lando, quien solo estaba sentado sin decir nada y esperaba que su interlocutor tomara una decisión. Cuando por fin sucedió, fue repentino. El día después de mañana, a la 5ª hora después del mediodía, dijo abruptamente Villachor. A esa hora se presentará la tormenta contenida, atrayendo la atención de los visitantes hacia el noroeste del terreno. Usted llegará a la puerta por la que ahora se va a ir y esperará a que se le abra, y desde luego, traerá el criodex. Desde luego, dijo Lando. Empezó a levantarse, moviendo sus caderas para salirse de la silla acolchonada, pero volvió a sentarse abruptamente cuando las manos de Secoa lo obligaron a sentarse otra vez. Si planea traicionarme,
continuó Villachor, con una voz baja y mortal. Le insisto que mejor se vaya de bucar en el primer transporte que encuentre. Entendido, dijo Lando. Lo veo el día después de mañana, 5 horas después del mediodía. Torció su cuello para mirar hacia Secoa. ¿Puedo? Por un momento, el hombre grandote solo se le quedó viendo con una expresión rígida. Después soltó los hombros de Lando. Con mayor esfuerzo y movimientos, Lando finalmente se liberó de la silla. Los hombres de afuera lo acompañarán, dijo Villachor, quien permanecía sentado. Hasta entonces, maestro Cuerve. Hasta entonces, Lando repuso. Una última observación, si me permite. Nada en este universo dura para siempre. Ni el poder, ni la posición ni los aliados. Inclinó la cabeza. Ni siquiera el sol negro. Buen día, maestro Villachor. Secoa lo llevó a la puerta y murmuró unas palabras a los guardaespaldas que esperaban afuera. Uno de ellos gesticuló para que Lando lo siguiera, y sin decir palabra, lo llevaron por un pasillo amplio, a través de puertas talladas a mano y a otra puerta modesta en una pared gruesa. Condujeron a Lando por ahí y se encontró en el ala sur de la mansión. La puerta por la cual, de hecho, siempre entraba hacia él. Eso quería decir que, suponiendo que los planos de Rachele fueran fidedignos, había pasado por el antiguo salón de baile y la bóveda de Villachor. Tal vez en 2 días tendría la oportunidad de ver la bóveda, donde ni siquiera Rachele y su increíble red de contactos habían podido entrar. Tal vez en 2 días estaría muerto. Sí, es la arena, dijo el técnico con disgusto al llevar a Kel y al droide que seguía aferrado a su muñeca a través de un laberinto de estiradores y gabinetes de herramientas hacia una banca despejada. Es el tercero de hoy y apenas está comenzando la ofrenda. Volteó a ver a Kel y lo sentó. Tú, dóblate, ordenó al droide. Obediente, el droide se dobló hacia adelante y puso la muñeca y el brazo de Kel en un ángulo más cómodo. Al menos es solo un día, señaló Kel. Las otras ofrendas deben de ser más fáciles para ellos. No lo creas, gruñó el técnico. Arrancó la parte de arriba del guante del droide y se asomó a la articulación inmóvil. El aire en movimiento levantó polvo y tierra y la arena que los eje no barrieron. El agua en movimiento se metía en lugares donde la arena no puede y ni qué decir del fuego y los juegos. Hizo un chasquido. Sí, ya lo veo. Aguanta, te sacaré de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Fue hacia un gabinete de herramientas que estaba abierto y hurgó ahí murmurando algo. Al hacerlo, Kel observaba el cuarto con naturalidad. Era un lugar impresionante, mejor equipado que la mayoría de los lugares profesionales de reparación de droides que él había visto a lo largo de los años. Una de las paredes laterales no tenía nada más que equipo de mantenimiento Cibot galáctico de alto nivel, las máquinas superpuestas con contenedores de repuestos y repisas para herramientas. Conectados a las máquinas o dispuestos en los escritorios había secciones parcialmente desmanteladas de chefs personales 434 FPC, droides de trabajo eje y droides de protocolo series PD y 3PO. El equipo del lado contrario parecía estar dedicado a productos de automaton industrial, Sorosub, Changli y Glimnova con un par de droides sirvientes C4 y trabajadores ASP-15 sobre las mesas. Escondida a un costado, medio abandonada, había una unidad de servicio WAS-7 que probablemente había quedado de los días de la República, seguramente esperando repuestos que Kel se imaginó que estaban descatalogados. Más significativo aún, una sección entera de la pared trasera estaba destinada a equipo de droides policíacos 501Z. Un set parcialmente desarmado estaba esparcido en una de las mesas, y Kel se fijó en sus inusuales recubrimientos de brazos, muslos y de la cintura. Ya estamos, dijo el técnico al sacar una larga y delgada sonda del gabinete. Regresando con Kel, deslizó la sonda por debajo del guante del droide. Maniobró unos segundos en silencio y de repente el agarre que el droide tenía de la muñeca se aflojó. El técnico abrió los dedos mecánicos unos centímetros y Kel sacó su mano. Perfecto, dijo Kel, masajeando su muñeca. Muchas gracias. Tenía miedo de pasarme toda la ofrenda aquí metido. No, ese sería mi miedo, dijo el técnico con amargura. La próxima vez que veas a un droide a punto de agarrar algo, hazme un favor y no te metas en su camino.
Sí, claro, le prometió Kell. Por ahí. ¿No? Sí, dijo el técnico. El guardia de afuera te llevará de regreso al patio. La erupción del Gran Geyser fue el clímax de todo el día y fue tan espectacular como los diseñadores y técnicos prometieron que sería. Un río continuo que escupía arena y pequeñas piedras explotó del mayor de los volcanes de lava fría. Los diferentes ríos rotaban y se mezclaban con luces flamígeras, todo al ritmo de música especialmente elegida para el evento. El público estaba tan animado como el geyser mismo. Gritaban, aplaudían y silbaban con la aparición de cada detalle y cambio inesperado. Era el culmen de la ofrenda de la piedra moviente, visto por muchos y que seguramente sería un tema de conversación para miles más en los días y meses próximos. Parado solo en el balcón de presentación, Villachor apenas puso atención al espectáculo. Cuerve, así se llamaba el visitante misterioso. Un nombre inofensivo, sin duda. Un nombre que para la gran mayoría de la gente no parecería inusual o interesante. Pero Villachor no era la mayoría de la gente. Era un jefe de sector del Sol Negro y la gente de esta oscura rama de negocios se vigilaba muy de cerca. Vidlo Cuerve había sido una de las personas más cercanas a Java Elut, hasta que éste decidió convertirlo en la primera víctima oficial de su nueva mascota. Una criatura que, si las historias eran verdaderas, el mismo Cuerve había encontrado y ofrecido a su corpulento maestro. Entonces, ¿por qué el visitante de Villachor había elegido ese nombre? ¿Estaba diciendo que trabajaba para los Uts? ¿Que no trabajaba para los Uts? ¿Que la meta final de su organización era derribar a los Uts? De ser así, ¿era parte del plan colocar a Villachor en el vacío institucional que dejaría la muerte de Java? Lo más impactante era que en efecto era posible. Los archivos de extorsión de Scizor no eran la única arma del Sol Negro, pero sí eran de las más potentes. Tener la posibilidad de unir esa población al ejército silencioso de Scizor le daría a un rival un inmenso impulso, ya fuera que el rival decidiera alejar a las víctimas indefensas o simplemente exponerlas, por lo tanto, eliminar su utilidad para el Sol Negro. Cuerve tenía razón sobre otra cosa. Además, en ese momento, el Sol Negro estaba en el ápice de su poder, pero esa posición no iba a ser permanente. Los señores y organizaciones criminales iban y venían como la marea, ya fuera que rivales hambrientos los destruyeran, o que su propia avaricia los corrompiera. Ese mismo caos y muerte habían derribado a Cisse From, Alexi Garin, Jorge Cardas y muchos otros. Algún día Java caería también, al igual que el propio príncipe Scizor. Quizá hasta antes que Java, supuso Villachor, dada su rivalidad con Lord Vader. Muchos criminales menospreciaban a Vader o lo descartaban como el perro faldero de Palpatine. Villachor no era tan tonto. Y cuando Scizor cayera, ¿dónde estaría Villachor? Sano, salvo y en algún lugar seguro, se prometió a sí mismo. Se aseguraría de eso. Sobreviviría al Sol Negro, y de ser posible, prosperaría en el proceso. ¿Era la oferta de Cuerve la entrada a esa libertad? ¿O era otra prueba sádica que solo llevaba a una muerte súbita? Aún no lo sabía, pero lo iba a descubrir. De una u otra manera, iba a terminar el festival con una mejor posición que cuando había comenzado. Tendría poder y libertad, o bien, un criodex de sobra para ofrecérselo a su amo en el centro imperial. Un criodex y muy probablemente una cabeza recién cortada. Y entonces saber si Kasadi se atrevía a ponerlo a prueba. A la distancia, el gran final de la ofrenda de la piedra moviente de Villachor era poco más que una borrosa nube de luces tintineantes. Probablemente sea más impresionante de frente, explicó Eanger. Probablemente, dijo Anne. ¿Has ido a una? ¿De Villachor? Eanger negó con la cabeza. No, solo me lo imagino. Tengo una pregunta. Adelante. Eanger se detuvo, como escogiendo sus palabras con cuidado. Sé que tú y los demás saben más de estas cosas que yo, pero me parece que hay algunos problemas serios con este plan que aparentemente estás ignorando. ¿Cómo cuál? Como que este tipo, Sekoa, parece dudar de Vink, dijo. Ella admitió que él se había dado cuenta de que actuaba. Es un jefe de seguridad, le recordó Anne. No sería muy bueno en su trabajo si cayera por algo tan obvio. Sí, pero, no te preocupes,
estamos al tanto, dijo Ann. Se crea la estafa o no, de todos modos, vamos a seguir la corriente. Es todo lo que necesitamos. ¿Pero por qué? Eanger objetó. ¿Por qué haría eso? Porque hasta ahora no ha hecho nada ilegal o siquiera amenazador. Ann le explicó con paciencia. Le va a querer dar suficiente cuerda para que se tropiece ella sola y posiblemente a quien sea que colabore con ella. Eanger movió la cabeza. Parece arriesgado. Sí, pero así piensan los hombres como él, dijo Ann. ¿Siguiente? ¿Siguiente qué? Siguiente problema. Dijiste que había varios. Oh, sí. Eanger hizo otra pausa, aparentemente para acomodar sus ideas. También están los droides. No entiendo por qué Kel está tan contento de saber cómo desactivar a todos los simples cuando admite que no podemos tocar los droides policíacos. O sea, no es como que tendremos que pelear con una falange de tripios ni nada. Espero que no, dijo serio Ann, acordándose de aquel primer viaje con Luke y sus 2 droides. Los tripios pueden ser muy desesperantes. Estoy hablando en serio, gruñó Eanger. Es probable que esos sets sean la primera línea de defensa en su bóveda. ¿Cómo vamos a conseguir los archivos y fichas de créditos con ellos en el camino? Fácil, lo tranquilizó Ann. Seguimos planeando nuestros primeros movimientos, ¿recuerdas? En 2 días tendremos una mejor idea de a qué nos estamos enfrentando. Si en ese momento quieres tener pánico, adelante. Eanger lo vio a la cara con una mirada siniestra. Eres increíblemente confiado, dijo con ira. ¿Lo sabías? Sobre todo para un contrabandista insignificante que nunca ha hecho un asalto como este en su vida. ¿Quién dice que no lo he hecho antes? Replicó Ann. No lo había hecho, desde luego, pero eso no era importante. Además, no se trata de mí. Se trata de conseguir a la gente indicada para el trabajo. Sonrió a medias. Y después darles un buen liderazgo. Bromea todo lo que quieras, gruñó Eanger. No vas a abrir la bóveda de Villachor con Encantó. Ni con el tuyo ni con el de Vink. Tampoco se trata de Encantó, dijo Ann. Estaba viendo el rostro vendado y se acordó de las dudas de Lando sobre ese hombre. Eanger buscaba información y garantía. ¿Cuánto debería darle? Decidió que nada. Se trata de información, continuó. Docer y Kel nos consiguieron algo esta tarde. Lando y Serva nos van a conseguir más en los siguientes días. Hay que relajarnos y no estresarnos hasta que tengamos una visión panorámica. ¿Sí? Por un largo rato, Eanger continuó viéndolo. Luego, despacio, se volvió hacia la ventana. No estoy convencido, murmuró. Pero es tu show. Veremos si te sale. Agradezco el voto de confianza, dijo Ann, tratando de no sonar tan irónico. Eanger asintió en dirección de Marblewood. Parece que ya acabaron. Ann volteó a ver. Así era. El lejano espectáculo de luces había acabado y los visitantes comenzaban a salir por las salidas. Sí, dijo. Entonces mañana descansamos y recargamos pilas, y después sigue la ofrenda del aire moviente, y el momento de la verdad, dijo Eanger con seriedad. Solo espero que Winter y los demás estén listos a tiempo. Lo estarán, prometió Ann. Como dije, la gente indicada para el trabajo.